grandes héroes de la historia de Israel. Y ese es el profeta Elías. Mire, querido, el profeta Elías era casi tan importante como Moisés. Era el profeta más importante para los judíos. De hecho, si no me equivoco, me corrija a mí, René, en la transfiguración, ¿a quiénes que ven a Moisés y Elías? Cuando los discípulos están allí, que ven a Jesús, que ven junto a él a los que ellos entendían en su tiempo eran los mejores, los más grandes profetas. A Moisés, que era el dador de la ley, el que hizo políticamente lo que es la nación de Israel. Pero estaba también Elías, y Elías era bien importante porque Elías fue el que salvó a Israel en un tiempo donde toda la nación le dio la espalda a Dios. Y si no llega a ser por Elías, claro, por Dios, ¿verdad? Usando Elías, pero por este personaje de Elías, la nación de Israel hubiese caído en desgracia. Si ustedes leen la historia de Elías, ustedes van a ver que ese profeta se echó básicamente a los profetas de Baal, de enemigos encima, y si no llega a ser por ellos, se hubiesen olvidado de la ley de Moisés. Elías proclamó a Yahvé y el pueblo en un momento dado vio la gloria de Dios en medio de ellos. Y el ejemplo más fantástico, pero no fue el único, si ustedes se acuerdan, y si no, pues se los menciono rápidamente, la historia de Elías y los profetas de Baal. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esa historia? Nadie. El pueblo estaba totalmente, se había apartado de la ley de Dios. Y es que el rey de ese tiempo tenía una esposa que era tremenda. Y esa esposa Jezabel. Se llamaba, ella era de otra nación, y ella empezó poco a poco a meter a los dioses de su raza, ¿verdad? De su nación. Y llegó un momento donde el pueblo alababa a los dioses ajenos, a los ídolos, y especialmente al dios Baal, y no adoraba a Dios. Y Elías, en ese momento, para resumir, le hizo un reto y le dijo: mira, vamos a poner en este monte 2 altares, y ustedes van a adorar, los profetas de ustedes van a adorar, los sacerdotes, a Baal para que mande fuego, y yo voy a clamar al Dios Yahvé para que mande fuego en mi altar, y vamos a ver cuál Dios responde. ¿Cuántos se acuerdan de la historia ahora? Y en ese momento están, creo que mediodía, clamando los profetas de Baal para que baje fuego, y miren, no sucedió absolutamente nada. Y cuando le tocó el tiempo a Elías, Elías dijo: échenle agua al sacrificio, al cordero. Y entonces comenzó a clamar, y enseguida vino fuego de lo alto y consumió el altar. Y los profetas de Baal fueron, ¿verdad?, quitados, exterminados. Y entonces la nación, ¿verdad?, fue salvada con el arrepentimiento del pueblo de Israel. Y usted dirá: wow, qué tremendo momento para Elías. Venció a esos profetas de Baal, acabó con ellos, pero luego de haber visto ese milagro, teniendo el momentum de su lado, que había ganado y que debía sentirse en la cúspide de la popularidad, ¿qué pasó? En vez de confiar en Dios, que había manifestado su gloria, le cogió miedo a Jezabel, la esposa del rey, que estaba muy molesta, obviamente, porque su Dios había perdido. Y entonces Elías se echa a correr. El que había ganado había dado la espalda a su propia victoria y había corrido a huir. A pesar de que Elías había salido victorioso, se sintió y se comportó como un líder derrotado, como un líder sin valor. Y yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que usted está en el momento cúspide, que pasa algo y se siente bien, y de momento al otro día se siente mal y no sabe por qué. Pero si yo debo estar contento porque, ¿verdad?, yo hice esto o hice otro, me pasó esto, y a veces no sabe por qué. Y la pregunta es: ¿qué le pasó a Elías?
¿Qué le sucedió a ese profeta de Dios para que se comportara como si hubiese perdido? Mire, si Baal hubiese enviado fuego y Jehová no, entonces uno puede entender que Elías salga corriendo a huir de la reina. Pero él ganando se comporta de esa manera. ¿Qué fue lo que le pasó? Algunos psicólogos modernos atribuyen ese comportamiento a la depresión. Y entonces, pregunto yo en esta mañana, ¿los cristianos se deprimen? Yo recuerdo, hermano, no sé si ustedes, yo era medio averiguado en las cosas de la Biblia, siempre me han gustado. Y yo recuerdo haber escuchado en radio, en culto, yo me escapaba de mi iglesia para visitar a otras a veces. Y yo recuerdo haber escuchado en mi juventud cuando decían los cristianos no pueden deprimirse porque el que tiene a Cristo tiene que ser un personaje, ¿verdad? Feliz, tiene que estar, ¿verdad? Solo Dios hace al hombre feliz. Y si usted es cristiano, tiene que estar feliz todo el tiempo. Por lo tanto, no puede deprimirse. Si está deprimido, entonces está en pecado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? O algo parecido. ¿El cristiano se deprime? Yo creo que sí. Yo también. ¿Ven? Entonces, la persona que está deprimida no solamente ahora tiene que lidiar con el problema de sentirse deprimido, sino que ahora tiene que lidiar con el dolor de que escuchar de que su misma iglesia o sus mismos amigos religiosos cristianos le señalen de que no tiene a Cristo entonces, porque si está deprimido, pues entonces no tiene a Cristo. O sea que hay que bregar entonces con el sentido de culpabilidad. Y si es así, entonces, ¿qué hacemos con Elías? ¿Qué hacemos con Elías? Luego de esa victoria arrolladora, vemos a Elías huyendo. Y en un momento dado, ustedes vieron la lectura, que él decía, quiero morirme, quítame la vida, Dios. ¿Y cuántos de ustedes no se han sentido así en algún momento de sus vidas? ¿Cuántos de ustedes no habrán dicho, Señor, después de haber dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta energía a esto o lo otro, ¿para qué? Mira ahora lo que ha pasado. ¿Han estado algunos de ustedes en esa posición? Quizá les haya pasado en algún negocio. Eso es lo difícil que es montar un negocio. Y poner un negocio y uno gastar dinero, tiempo y que de momento, ¿verdad?, eso se vaya a ajuste. A mí me da pena a veces cuando yo veo, yo que trabajo en el viejo San Juan, estos negocios que abren con mucho ímpetu y después cierran al tiempo, ¿verdad?, porque no le dan ni para pagar la renta. Quizás les había pasado con en un trabajo, no tiene que poner un negocio. A veces usted tiene un trabajo, usted se mata con ese trabajo y hace todo y ha salvado la compañía muchas veces, y por usted han logrado contratos con otros, y de momento un día le envían una cartita y le dicen, nos vemos, gracias por estar aquí. Y usted dice, después de que yo me maté trabajando para esta compañía y que dejé a mí, no pude ir ni a la graduación de mi hijo o lo que sea, mira cómo me tratan. Y por eso, ¿verdad?, la gente sale de ahí obviamente deprimida. Pero el peor de todo, quizás ha pasado eso en un matrimonio. La persona que usted tiene al lado, que lleva tanto tiempo y te trata y como que no arranca el carro, ¿verdad? O peor, quizá ha pasado con un hijo, una hija que usted, ¿verdad?, le ha dado todo, educación y todo, y después ese hijo le da la espalda, lo niega, se olvida de Dios y lo crió en la iglesia y se va al mundo, en las drogas y hasta en mundos, ¿verdad?, desconocidos.